Grande en Zapala. Buenos días, concejal. Gastón Torres y Miriam Camargo la saludan. Hola Gastón, hola Miriam, buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia de la radio. Bueno, vamos a hablar acerca de una pronunciación que se hizo allí en Zapala por parte de los concejales que tiene por objetivo una sanción de una norma provincial que elimine la retención de ganancias a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y a jubilados y jubiladas. ¿Es así? Es así, Gastón, como bien decís, nosotros tomamos conocimiento, como todos en Neuquén, que el jueves pasado se movilizaban hacia la legislatura muchos sectores a través de sus representantes a la legislatura provincial con este reclamo que mencionabas, que es la retención por impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. En ese sentido, nosotros habíamos armado un proyecto que presentamos en el Consejo, un proyecto de comunicación que pretendía solicitarle a la legislatura de tratamiento alguna norma que pueda expedirse en relación a este tema. Y en ese marco también, en la sesión ordinaria nuestra en el Consejo Deliberante de Zapala el jueves pasado, nosotros tenemos en la Carta Orgánica un artículo, el artículo 68, que crea la Banca del Pueblo, y así hicieron uso de esa banca el jueves pasado el ATEN Zapala a través de su secretario general y con él un pronunciamiento de varias asociaciones sindicales, en los que dieron lectura a un documento que elaboraron y que, entre otras cosas, además del reclamo que todos conocemos, manifestaron cuáles son las consecuencias que tienen en la provincia de Neuquén estas retenciones que han distorsionado tanto el salario de los trabajadores, que nos pareció también importante incorporar al proyecto nuestro como a raíz del volumen, ¿no?, de los descuentos. Nos mencionaron así que hay trabajadores que han visto retenido de su salario hasta 90.000 pesos en concepto de retención a la cuarta categoría, y cómo el impacto de esta retención en los últimos meses ha impactado en servicios esenciales dentro de la provincia. Por ejemplo, trabajadores de salud que no quieren hacer guardias porque se los lleva directamente el impuesto a lo que perciben cuando les liquidan los haberes. En las zonas rurales los docentes no están aceptando los cargos porque los mayores beneficios derivados del cobro de la zona también se los retiene el impuesto, de manera que ya la distorsión complejiza lo que en un esquema tributario pretenden garantizar los impuestos en toda su estructura, como a través de los estados, garantizar salud, educación, seguridad, como recurso del Estado en un esquema tributario. Entonces nos pareció importante a nosotros expresarnos y solicitarle a la legislatura que trate alguna norma que entendemos no es simple, porque el tema es álgido, no es de fácil solución. Nosotros estamos en conocimiento a raíz de nuestra diputada Soledad Martínez en la legislatura, que no hay proyecto del oficialismo provincial, que han ingresado de distintos gremios proyectos relacionados al tema de ANEL, SADOP, Ciprosapune, ATEN, que fueron girados a la Comisión B, pero que no están tratándose. Entonces, esto quedó en una nebulosa, quedó en una promesa de campaña y no hay tratamiento. Entonces, eso también originó nuestro proyecto de comunicación. Parece algo extraño, ¿no? Ya que se habla esto hace tanto tiempo, que en nuestra provincia también, que tiene zona desfavorable, se siga tomando como ganancia también como a gente que pague la ganancia, a los trabajadores del Estado también, a docentes, bueno, la gente en relación de dependencia, que todavía no se trate, que esto no cambie. ¿Cuál crees que es la justificación? Si realmente es un número que cambiaría mucho la ecuación en cuanto a los ingresos que recibe cada provincia, el Estado.
Mira, como te decía recién, el tema es complejo. Es complejo desde las competencias y de las potestades de los estados para crear sus propios impuestos. Pero también es tanta falta de información lo que tenemos en relación a todo esto, que lo único real que nosotros advertimos es esto. Todas las recomposiciones salariales que han recibido los trabajadores del Estado en la provincia de Neuquén, en los distintos lugares, como mencionas vos, seguridad, educación, salud, de este último tiempo, solo por efecto de la inflación, ha generado un perjuicio. En términos nominales uno puede asegurar que cobras más que el mes anterior. En términos reales no, porque no compras lo mismo. Lo que vos me preguntás tiene que ver con la distorsión de toda la coyuntura, porque podríamos pensar que esto existe, el impuesto a las ganancias existe desde el año, con otros nombres, desde el año 32. En el año 74 se le cambió el nombre y vienen parchándose de distinta manera, de suerte que siempre han sido contribuyentes. Digo contribuyentes porque les correspondía pagar por ley. ¿Cuál es lo que hace que ahora paguemos? No es solo la zona, es el impacto que tiene la inflación dentro de la estructura del tributo. No sé si me explico. Podría no ser la zona, podría ser el sueldo básico, porque lo real es que si uno ingresa a las páginas de AFIP, la zona también está considerada como un descuento. Es decir, a los trabajadores de determinadas zonas del país, la zona nos permiten descontarlas, es decir, está de alguna manera desgravada. Por eso nosotros insistimos en nuestro proyecto que la discusión debe ser de fondo. Nosotros no solamente le pedimos a la legislatura que se pronuncie, sino que también nuestro proyecto va dirigido en su articulado a nuestros diputados nacionales y senadores, porque la discusión debe darse allí, en el Congreso de la Nación, y de fondo. Discutir la funcionalidad del impuesto, discutir la equidad tributaria, distribuir la carga tributaria, no desvirtuando el objeto del impuesto. El impuesto de las ganancias significaría que quienes más cobren, más paguen, pero en una realidad económica que refleje eso. Ahora, Pilar, llama la atención, ¿no?, lo que vos mencionabas también de que no se estén tratando los proyectos cuando de alguna manera el vicegobernador ha estado hablando con los medios, incluso aquí con nosotros mismos, y nos decía que se estaba trabajando por parte del MPN en un proyecto en ese sentido. Nosotros no tenemos conocimiento de eso y te lo digo desde el lugar de nuestra diputada, porque los proyectos no están teniendo discusión. Y los proyectos, cuando digo eso, reitero, no son del Ejecutivo Provincial, son los que presentaron los gremios. Claro. Bueno, y además lo que un poco apremia, digo, son los tiempos, porque uno sabe que no queda demasiada labor legislativa y si esto no se aprueba este año, ya directamente va a pasar al próximo. Definitivamente, de eso no hay ninguna duda. Ya el 15 de diciembre terminan los periodos de sesiones ordinarias y además está el Mundial en el medio. Sí, también. Todos sabemos que eso va de alguna manera planchar las discusiones, los humores, y por eso, en honor a la verdad, entiendo yo que ha sido una promesa de campaña, que no ha tenido mucha honestidad técnica en el planteo, porque de hecho estoy convencida, es una discusión muy profunda, muy seria y muy difícil de abordar. Por eso lo digo en esos términos, ¿no? Porque sé que es una respuesta que no se le puede dar a nadie de un día para otro, ni en soledad a la legislatura de la provincia. ¿Qué tiene que pasar para que esto, se apruebe, para que cambie? ¿Qué tiempos tenemos que esperar? La verdad que es una respuesta que yo no tengo, pero definitivamente sé que es algo que no es simple y que no es de corto plazo. Y sin embargo sí es algo que apremia a todos los trabajadores, porque realmente es un problema. Insisto con esto, nosotros hemos tomado conocimiento
de descuentos de trabajadores de la educación que les han retenido jubilados 90.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias. Estamos hablando de una situación prácticamente confiscatoria y totalmente alejada de la naturaleza del impuesto, ¿no? Pero no hay una decisión todavía política de cambiarlo. Y desde lo pragmático no, digo, si fuera realmente la voluntad política, ya habría algo por los tiempos que pasaron desde que el vicegobernador comprometió tratamiento ahora, y sin embargo ni siquiera hay discusión en el ámbito de la Comisión B, que es a donde se giraron estos proyectos de los gremios. De hecho, Pilar, no sé si estás al tanto, si tenés más información, pero hay otras provincias que lo han hecho. Sí, eso lo sabemos. No desconozco de qué manera se hizo, y también lo planteó el secretario general de Aten en Zapala, que había algunas provincias que habían tenido alguna modificación dentro de este tema, para, no sé si particularmente la zona, pero sé que han tenido algunos cambios dentro de la estructura que les ha permitido desgravar de alguna manera una parte de lo que se les retiene, ¿no? Uh-huh. Pilar, te agradecemos mucho este contacto y obviamente vamos a estar siguiendo las novedades con respecto a esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia de la radio. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la concejal del Frente Grande de Zapala, Pilar Martínez.